Dos bandos enfrentados, dos sistemas políticos incompatibles, líderes influyentes con inmenso poder. El mundo a punto de desvanecerse. Todo esto pasó hace poco en estos lugares. Hola, amigos y amigas. La figura de Robert S. Oppenheimer es transversal a la Guerra Fría. Por un lado, el sentido de esta guerra lo adquiere precisamente cuando aparece este arma definitiva. Por otro lado, las intenciones de muchos de los científicos que la desarrollaron era que fuese un instrumento para la paz mundial. Si no fue así, fue porque los políticos llegaron a la convicción de que podrían sacarle mayor partido al artefacto y porque los adversarios se hicieron con este arma mucho antes de lo previsto. En cualquier caso, Oppenheimer, conocido amigablemente como Opie, además de lograr hacer trabajar a un heterogéneo grupo de científicos e ingenieros hasta resolver todos los problemas imaginables, se dio cuenta de que en manos de la humanidad este arma podría estar abriendo la puerta del infierno, el infierno nuclear. Por eso, esta historia encaja en el contexto de la Guerra Fría. American Prometheus es una biografía exhaustiva que explora la vida, los logros y las contradicciones de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. A través de una investigación meticulosa, los autores retratan a este científico como una figura compleja, un genio con profundas sensibilidades humanistas, pero también un hombre atormentado por dilemas morales y vulnerabilidades personales. Las principales características descritas en el libro son un intelecto brillante y una curiosidad multidisciplinaria. De hecho, Oppenheimer fue un prodigio desde joven, con una mente capaz de dominar la física teórica, las humanidades y los idiomas, incluyendo el sánscrito. A los 18 años ya leía a filósofos como Spinoza y poetas como Baudelaire, autor del poema Las flores del mal. Combinaba ciencia con arte, citando a Marx o el Bhagavad Gita con igual fluidez. Otra característica era su perfeccionismo. Su exigencia consigo mismo lo llevaba a episodios de angustia cuando no entendía algo. Ejemplo, durante sus estudios en Harvard y Göttingen, impresionó a figuras como Max Born, un físico teórico alemán de origen judío, pionero de la mecánica cuántica. Pero su estilo pedagógico era caótico, reflejando una mente que saltaba entre ideas a velocidad asombrosa. Otra característica era la sensibilidad artística y el romanticismo. Oppenheimer no era el estereotipo de científico frío. Sentía un gran amor por la poesía y la naturaleza, recitaba versos de autores clásicos y encontraba inspiración en los paisajes de Nuevo México, en la zona de Perrito Caliente, frente a las montañas de Sangre de Cristo, que luego visitaremos. También tenía inseguridades y tormento interior. Sufría depresiones frecuentes y crisis personales que luego serán descritas cuando hablemos de su formación universitaria. También tenía carisma ambiguo, seductor, pero a la vez distante. Usaba su elocuencia para ocultar vulnerabilidades propias. Un fragmento clave es que tras la prueba Trinity, en 1945, citó este libro hindú, el Bhagavad Gita, y dijo: ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos, mostrando su conciencia trágica del poder creador o destructor de la ciencia. Para entender un poco más en detalle este perfil, merece la pena conocer los hitos en los que se forjó esta complejidad de carácter. La educación obligatoria, es decir, su etapa escolar previa a la universidad, fue marcadamente no convencional, reflejando ya desde entonces su naturaleza precoz, intensa y en ocasiones problemática. Combinó una estimulación intelectual excepcional con un claro aislamiento social. Veamos algunos detalles clave.
Nació en un hogar burgués de Nueva York, hijo de inmigrantes judíos alemanes acomodados. Su padre era empresario textil, su madre era pintora. Recibió una educación elitista en casa hasta los 9 años. Recibió también estímulo cultural. Su familia lo introdujo en el arte, la música y la literatura. Leía a Homero y Dante en traducciones infantiles. Falta de socialización. Creció sin contacto con niños de su edad, lo que alimentó su timidez y tendencia al aislamiento. La escuela primaria. La Escuela de la Sociedad Ética, donde estuvo de 1911 a 1914, fue su primera institución educativa. Era una institución progresista, lo que se llamaba entonces la Ethical Culture School de Manhattan, hoy conocida como Escuela Fieldstone. Era un experimento pedagógico basado en el humanismo secular y la justicia social, fundado por el movimiento ético de Felix Adler, un filósofo reformador social y educador judío-alemán-estadounidense, fundador del movimiento de la cultura ética, Ethical Culture. Principios: la dignidad humana, el valor de cada persona es infinito. Ethical Culture aún usa este lema. Acción social: combatió Felix Adler el trabajo infantil y promovió viviendas dignas, defendiendo la actuación de los sindicatos incluso en los momentos de mayor presión social. Y tercero, educación progresista. Creía que las escuelas debían formar el carácter, no solo el intelecto. De hecho, estas escuelas practicaban un enfoque pedagógico multidisciplinar. Aquí estudió filosofía, ciencias naturales y lenguas, aprendiendo francés y latín. Por otro lado, fue en este entorno donde manifestó sus primeros síntomas de angustia. Aunque destacaba académicamente, su perfeccionismo lo llevaba a crisis de ansiedad ante errores menores. Educación secundaria. El bachillerato lo terminó en la misma institución, en el año 1921. Su rendimiento siguió siendo excepcional. Dominaba química y mineralogía desde los 12 años y llegó a intercambiar cartas con geólogos profesionales. A los 14 escribió un artículo científico sobre minerales que casi publica la New York Mineralogical Club. Inadaptación social. Sus compañeros lo veían como un pequeño profesor. Llevaba traje y sombrero y citaba a poetas franceses, pero era blanco de burlas. Un caso muy similar al personaje de Sheldon Cooper, de la serie homónima, desarrollada tras el éxito de otra serie, The Big Bang Theory. Sufrió episodios de depresión adolescente, exacerbados por su sensación de ser un extraterrestre en un mundo de niños normales. Graduación acelerada. Terminó el bachillerato a los 17 años, pero su salud mental era frágil. Sus padres lo enviaron a un campamento en Nuevo México para endurecerlo, donde nació su obsesión por el paisaje desértico que luego elegiría para fundar el Laboratorio de los Álamos. Rasgos de personalidad revelados en esta etapa: el intelecto voraz, aprendía por pasión, no por obligación. Por ejemplo, estudió griego clásico solo para leer a Platón en el original. Su fragilidad emocional, su aislamiento y autoexigencia, esas crisis que se ocasionaba, que destruyó, por ejemplo, un laboratorio casero en un arranque de frustración, y la contradicción social. Aunque anhelaba pertenecer a ciertos grupos, despreciaba la mediocridad. Un profesor dijo de él: quería ser amado, pero también que lo admiraran. ¿Por qué fue obligatoria su educación en un sentido diferente? Bueno, pues por la presión familiar. Sus padres lo empujaron a la excelencia, pero sin entender sus necesidades emocionales. Entorno rígido pese al progresismo. Aunque la Ethical Culture fomentaba el pensamiento crítico, no supo manejar su sensibilidad, y esta rigidez pudo ser contraproducente para su equilibrio emocional. Otra paradoja: fue una educación privilegiada que lo preparó para Harvard,
pero no para lidiar con el mundo real de los adolescentes de esa época. Aunque Felix Adler promovía la igualdad, sus escuelas eran caras y elitistas. Oppenheimer fue beneficiario de este privilegio. Pasemos a la formación universitaria. Primeros pasos en Harvard y Cambridge. Oppenheimer ingresó en la Universidad de Harvard en 1922, donde su inclinación hacia las humanidades y las ciencias se desarrolló de manera simultánea. Aunque inicialmente se sintió atraído por la literatura y la filosofía, su talento en la física se hizo evidente con el tiempo. Harvard le ofreció una formación de primer nivel, y Oppenheimer destacó por su capacidad de aprender y absorber conocimientos rápidamente. Completó su carrera en solo 3 años, un logro impresionante, y mostró un interés especial en la física teórica, lo que sentaría las bases para su futura carrera. A finales de los años 20, Oppenheimer se trasladó a Cambridge, Inglaterra, para estudiar en el famoso Cavendish Laboratory, bajo la dirección de J.J. Thomson. Lo visitaremos luego. Uno de los físicos más influyentes de la época. Sin embargo, su experiencia en Cambridge fue un desafío. Aunque intelectualmente dotado, Oppenheimer se sentía incómodo en un laboratorio experimental, donde las habilidades manuales eran esenciales, y en esto fallaba. Esta situación provocó una crisis personal, ya que comenzó a cuestionarse si realmente tenía el talento para sobresalir en la física. Posteriormente, Oppenheimer lleva a cabo un viaje de autoconocimiento por Europa, lo que lo expone a una nueva perspectiva sobre la física. En particular, su estancia en Göttingen, o Gotinga, Alemania, lo introduce al emergente campo de la física cuántica. Fue aquí donde Oppenheimer comenzó a estudiar bajo la tutela de Max Born, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Este encuentro cambiaría la trayectoria de Oppenheimer de forma decisiva, ya que la atrayente personalidad de Born y el contacto con otros físicos de la época, como Bernard Heisenberg o Paul Dirac, le introducen en la vanguardia de la física teórica. En Gotinga, bajo la supervisión de Born, Oppenheimer completa su doctorado, en 1927, con una tesis sobre la teoría cuántica de las moléculas, que fue elogiada en su tiempo por su profundidad. Destacó rápidamente como estudiante brillante, lo que le ayudó a cimentar una reputación en el campo de la física. Sus contribuciones a la teoría cuántica, particularmente en relación con la interacción entre partículas, comenzaron a ser reconocidas por la comunidad científica. Sin embargo, Oppenheimer también empezó a mostrar signos de su carácter contradictorio y complejo, luchando contra episodios de depresión y ansiedad, lo que le llevó a tomar decisiones impulsivas, como un intento fallido de envenenar a uno de sus compañeros de estudios mediante una manzana envenenada, lo que mostraba el lado más oscuro de su personalidad. También pasó por las universidades de Leiden, Países Bajos, y Zúrich, en Suiza. Su paso por estas universidades le permitió dominar la mecánica cuántica emergente. También le permitió establecer redes con futuros premios Nobel y desarrollar el estilo pedagógico que luego usaría en Berkeley, donde enseñó desde 1929. Veamos ahora la figura de Oppenheimer como profesor universitario. Era un profesor universitario excepcional, pero intensamente exigente, con un estilo pedagógico único que combinaba brillantez, carisma y una personalidad abrumadora. Estos son los aspectos clave que destacan en el libro. Un método de enseñanza profundo pero caótico, clases desestructuradas pero inspiradoras, sus lecciones eran improvisadas sin un plan fijo, pero llenas de insights geniales. Trabajaba problemas en tiempo real, mostrando cómo pensaba un físico teórico. Tenía un enfoque interdisciplinario, integraba literatura, filosofía y arte en sus discusiones científicas. Exigencia extrema, no toleraba ideas vagas. Interrumpía a los estudiantes con frases como «no digas tonterías» o «eso no es ni siquiera equivocado».
un famoso epíteto que hizo suyo. Influencia en los estudiantes. Tenía un gran magnetismo intelectual. Atraía a alumnos brillantes como Robert Server, Philip Morrison, Willis Lamb, que admiraban su mente rápida y su capacidad para sintetizar ideas complejas. Relaciones cercanas pero difíciles. Era generoso con su tiempo fuera del aula, pero su sarcasmo podía ser demoledor. Algunos alumnos lo describían como un dios que te hacía sentir un insecto. Creó la escuela Oppenheimer. Formó la primera generación de físicos teóricos estadounidenses capaces de rivalizar con los europeos, muchos de los cuales luego trabajaron en el proyecto Manhattan. Los llamaban los chicos Nim-Nim. Debilidades pedagógicas. Tenía poca paciencia con los menos talentosos. Según el autor Bert, Oppenheimer no sufría a los mediocres, lo que generaba frustración en algunos. Nunca escribió un libro de texto. Su conocimiento era oral y fragmentario, dependía de su presencia carismática. Testimonios sacados del libro. Por ejemplo, el de Hans Bethe, uno de los premios Nobel. Era el mejor profesor que he conocido si entendías lo que decía. Un estudiante anónimo. Era como ver a Einstein pintar un cuadro de Picasso mientras recitaba a Dante. Pese a su dureza, Oppenheimer transformó Berkeley en un centro global de física teórica en los años 30. Su contribución permitió dominar un campo en rápida evolución, la mecánica cuántica, en un país que se había quedado rezagado en ese campo del conocimiento. En el momento de la guerra, sus fuertes convicciones procomunistas se van debilitando ante el pacto que hacen Hitler y Stalin para repartirse Polonia. Su patriotismo se refuerza y en cuanto tiene noticias de que el gobierno de Roosevelt se plantea desarrollar un arma atómica, él se siente impulsado a convertirse en el director científico de ese proyecto. Sin necesidad de esconder su pasado izquierdista, entra en contacto con el ingeniero militar, general Leslie Groves, y le convence de que es la mejor opción para llevar el proyecto a término. Empiezan juntos una etapa de toma de decisiones. Dónde ubicar el laboratorio, a qué científicos invitar, qué problemas solucionar, etc. Aquí se empieza a ver el gran cambio en la vida de Robert, del científico teórico al director científico y administrativo, del académico bien considerado al político convincente, del estudioso al solucionador de problemas que la humanidad nunca antes había tenido que enfrentar. Ese fue el reto que aceptó, pese a las ambigüedades de un personaje como Albert Einstein, que no creía en la mecánica cuántica y que pensaba que el pacifismo era una buena opción para detener al nazismo. La designación de Oppenheimer en 1942 como director científico del proyecto Manhattan fue un giro paradójico. No era el candidato obvio, no tenía premios Nobel, escasa experiencia administrativa y un pasado político izquierdista que lo hacía sospechoso para los servicios de inteligencia. Sin embargo, una combinación de circunstancias históricas, habilidades únicas y astuto lobbying o cabildeo lo colocaron en el centro del proyecto cuando él se lo propuso. El contexto era la urgencia de la guerra. Tras el descubrimiento de la fisión nuclear en 1939 y la carta de Einstein a Roosevelt, advirtiendo que Alemania podría desarrollar una bomba nuclear, Estados Unidos aceleró su programa atómico. El físico, el general Groves, un coronel de ingenieros que tenía fama de eficaz y brusco a la vez, fue nombrado líder militar del proyecto en septiembre de 1942. Pero él necesitaba un científico que dominara la física teórica, que pudiera coordinar a mentes brillantes y egocéntricas y que aceptara la disciplina militar sin rechistar. ¿Por qué Oppenheimer? Pues seguramente por estas características. Era un unificador de talentos. Aunque no era experimentalista como Fermi ni teórico como Einstein,
Oppenheimer tenía una visión panorámica de la física nuclear y un carisma inusual. En la Universidad de Berkeley había creado ya esta escuela de física teórica, atrayendo a estudiantes talentosos. Sabía escuchar y sintetizar ideas, clave para gestionar a figuras de la talla de estos científicos, consiguiendo resolver problemas clave, como la implosión del plutonio, usada en la bomba Fatman. También por la estrategia política. Convenció a Groves en una reunión clave en octubre de 1942. Le presentó un plan detallado para centralizar la investigación en un laboratorio secreto, Los Álamos, lejos de las rivalidades propias de las universidades punteras de esa época. Superó las dudas sobre su pasado. Groves ignoró los informes del FBI sobre sus vínculos comunistas, incluso su relación con Jim Tatlock, militante del Partido Comunista, argumentando: él necesita dirigir el proyecto. Punto. Tenía también otra característica: el pragmatismo y el patriotismo. Oppenheimer, aunque simpatizaba con causas izquierdistas en los años 30, estaba convencido de que la bomba era necesaria para detener a Hitler. Su hermano Frank y su esposa Kitty habían sido miembros del Partido Comunista, pero él nunca se afilió. Su rol en el laboratorio de Los Álamos. Groves eligió este remoto sitio de Nuevo México, donde Oppenheimer tenía un rancho, no solo por seguridad, sino porque simbolizaba la síntesis entre su liderazgo científico y el control militar. Allí, Oppenheimer mediaba entre científicos y militares, traducía la jerga técnica a Groves y defendía cierta autonomía intelectual para su equipo. Mantenía la moral, organizando fiestas con martinis y lecturas de Baudelaire, creando un ambiente de comunidad intelectual bajo presión. Analizando su papel dentro del proyecto Manhattan, podríamos decir que fue fundamental y multifacético. Figura moral y controversias posteriores. Tras el éxito de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Oppenheimer expresó remordimientos, citando el Bhagavad Gita: "Now I am become death, the destroyer of worlds". Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La ironía final: Oppenheimer logró lo imposible, entregar la bomba en solo 3 años. Pero su idealismo humanista, inculcado por Adler y sus lecturas de los Upanishads, chocó con la realidad. Tras Hiroshima, dijo a Truman: "Siento que tengo sangre en mis manos". El mismo hombre que dirigió el proyecto se convirtió en su crítico más célebre, lo que le costó su reputación en la primera parte de la Guerra Fría. En la posguerra abogó por el control internacional de armas nucleares, lo que lo enfrentó al gobierno de Estados Unidos y lo llevó a la revocación de su certificado de seguridad. En 1954, durante la era del senador McCarthy y la caja de brujas que orquestó este senador. Su caída política simbolizó los conflictos entre ciencia, poder y moralidad. Para tener una idea de cómo se trabajaba en Los Álamos, el libro se detiene concienzudamente a describir cómo afectaron estos cambios a su estilo de vida, a su relación familiar y a la forma de inspirar a sus colaboradores. Transformación personal y pragmatismo, de teórico a administrador. Antes de la guerra, Oppenheimer era un académico abstracto, pero asumió el rol de líder con una eficacia sorprendente, incluso manejando presupuestos y plazos bajo presión militar. Colaboración con el general Groves. A pesar de sus diferencias, Leslie era un militar conservador, desarrollaron una relación funcional basada en el respeto mutuo. Conflictos éticos y emocionales. Tuvo dudas morales muy tempranas y, aunque comprometido con el éxito del proyecto, los autores mencionan que Oppenheimer ya expresaba preocupaciones éticas sobre el uso de la bomba, especialmente tras la rendición de Alemania, que había sido el objetivo original. El problema de Hiroshima y Nagasaki reflejó su angustia,
aunque durante el proyecto había apoyado su uso militar. Finalmente dejó que los políticos asumieran las últimas decisiones. Vulnerabilidades y contradicciones. Presión psicológica. Sufrió episodios de agotamiento y crisis emocionales, exacerbados por la carga de responsabilidad, y su vida personal complicada. Por ejemplo, esta relación mencionada anteriormente con Jean Tatlock, que finalmente acabó suicidándose. Política y seguridad. Su pasado izquierdista, vinculado al Partido Comunista desde la época del New Deal y los acontecimientos de la Guerra Civil Española, lo hacían vulnerable a sospechas, aunque en Los Álamos actuó con lealtad al proyecto. Un ejemplo de esto se puede encontrar en este fragmento del libro. El Oppenheimer de Los Álamos, dijo uno de sus colaboradores, era muy distinto del Oppenheimer que yo conocía. Por ejemplo, antes de la guerra, Robert era algo dubitativo e inseguro. En Los Álamos era un ejecutivo resuelto. A este colaborador le costaba explicar la transformación. El científico puro que conoció en Berkeley estaba totalmente enfocado a explorar los secretos más hondos de la naturaleza. Nunca le había interesado lo más mínimo, nada parecido a una empresa industrial, que en Los Álamos dirigía una. La situación era distinta, la actitud era distinta, y se reinventó del todo para encajar en el nuevo papel. Daba órdenes muy pocas veces. En lugar de eso, comunicaba sus deseos, como recordaba el físico Eugene Wigner, de forma muy fácil y natural, solo con los ojos, las manos y una pipa medio encendida. Se acordaba de que Opie nunca dictaminaba lo que debía hacerse, sacaba lo mejor de cada uno de nosotros, como hace un buen anfitrión con los invitados. Robert Wilson tenía una impresión parecida. En su presencia, yo me volvía más inteligente, más franco, más intenso, más lúcido, más poético. Yo siempre había leído despacio, pero si él me daba una carta, yo le echaba un vistazo y se la devolvía preparado para examinar los matices con todo detalle. Asimismo, reconoció que, visto en retrospectiva, existía cierto grado de autoengaño en lo que sentía. Después, cuando se marchaba, era difícil reconstruir o recordar las frases brillantes que se habían dicho, pero no importaba. El tono estaba establecido. Yo ya sabría cómo inventar lo que hubiera que hacer. La complexión de Oppenheimer, débil y ascética, subrayaba su autoridad carismática. El poder de su personalidad es muy fuerte a causa de su fragilidad física, observó John Mason Brown años después. Cuando habla, parece crecer, pues la grandeza de su pensamiento se afirma a sí misma, de tal manera que hace olvidar la pequeñez de su cuerpo. En la resolución de problemas de física teórica, siempre había tenido la virtud de anticiparse a la siguiente cuestión que debía tratarse. Pero en Los Álamos sorprendió a sus colegas con la comprensión, que parecía instantánea, de cualquier aspecto de ingeniería. Leía un artículo. Se lo vi hacer muchas veces, recordó Lee Dubris. Y bueno, eran 15 o 20 páginas mecanografiadas. Y decía, bien, vamos a ver qué hay aquí, y luego hablamos de ello. Entonces pasaba las hojas en 5 minutos, y daba el parte a los presentes exactamente de los puntos importantes. Tenía una capacidad extraordinaria de absorberlo todo, con una rapidez increíble. Creo que en el laboratorio no había nada importante que Opie no entendiera por completo, o no supiera de qué trataba. Además, cuando no estaban todos de acuerdo, Oppenheimer tenía la habilidad de evitar discusiones. David Hawkins, el estudiante de filosofía de Berkeley que trabajaba como su ayudante personal, observó en muchas ocasiones a su jefe en acción. Escuchabas con paciencia al comienzo de una discusión, y al final, Oppenheimer hacía tal síntesis que desaparecían las desavenencias. Era como un truco de magia que le granjeó el respeto de todas aquellas personas, algunas con un currículum científico superior al suyo. Oppenheimer, además, podía activar y desactivar su encanto personal, cosa que le era muy útil. Quienes lo conocían de Berkeley sabían que tenía el don de atraer a los demás a su órbita. Y quienes lo conocieron entonces, en Nuevo México, como Dorothy McKibben, se mostraban invariablemente deseosos de complacerlo. Te hacía hacer lo imposible, recordó esta. Un día la llamaron para que subiera de Santa Fe al monte
y le preguntaron si querría ayudar a aliviar los problemas que tenían de alojamiento, tomando el mando de un hotel que había a 15 kilómetros carretera arriba y convirtiéndolo en una vivienda para 100 empleados. McKibben se resistió. Bueno, protestó. Nunca he llevado un hotel. Creo que no tenía reparos en utilizar a la gente, opinaba John Manley. Si veía que a alguien le resultaba útil, para él era natural utilizarlo. Además, este pensaba que muchas personas, él incluido, disfrutaban siendo utilizadas por Robert porque lo hacía muy bien. Creo que él se daba cuenta de que la otra persona sabía qué estaba pasando. Era como un ballet en el que cada uno sabe qué tiene que hacer y qué papel desempeñar. Y no había trampa ni cartón en ello. Escuchaba a los demás y a menudo aceptaba consejos. Cuando Hans Bethel le transmitió que todo el mundo se beneficiaría de un debate semanal abierto, Oppenheimer estuvo de acuerdo de inmediato. El general Groves se enteró e intentó impedirlo, pero él arguyó que un intercambio de ideas entre los científicos de placa blanca era esencial. El trasfondo de nuestro trabajo es tan complicado, escribió Opie a Enrico Fermi, y la información ha estado siempre tan compartimentada que parece que podemos ganar mucho con un coloquio distendido y minucioso. El primero de aquellos coloquios se convocó el 15 de abril de 1943. Bueno, pues como hemos visto, se podría hablar de alguna ironía. El mismo hombre que lideró el proyecto luego fue marginado por oponerse a la bomba de hidrógeno, que era más potente que la bomba atómica, y por defender la transparencia frente a la carrera nuclear. De hecho, podríamos hablar de un martirio autoinfligido. Asumió su caída política con estoicismo, casi como un castigo por desarrollar la bomba atómica. Una cierta compensación. El legado ambivalente. Murió en 1967, sintiendo que, pese a sus contribuciones, había fallado en evitar la carrera nuclear. Los autores del libro lo retratan no como un héroe ni un villano, sino como un símbolo de las contradicciones de la era atómica. Un hombre que cambió la historia, pero no pudo controlar sus consecuencias. Hablaremos también del proyecto Manhattan y el management, la dirección de personas. Douglas MacGregor, de 1906 a 1964, formuló una de las primeras teorías sobre el management, la teoría XY. Un psicólogo, reconocido por esta teoría sobre motivación laboral, realizó un trabajo posterior en gestión de equipos y liderazgo que puede analizarse a la luz de las elecciones de ese proyecto. Su filosofía y los principios del proyecto tienen puntos clave de conexión. El proyecto Manhattan fue un ejemplo de gestión de equipos multidisciplinarios bajo presión extrema, algo que MacGregor luego teorizaría en su libro El lado humano de las organizaciones, un libro de 1960. Teoría I, aplicable a los Álamos. Oppenheimer operó bajo un estilo cercano a esta teoría. Confió en la autonomía y creatividad de científicos como Feynman o Bethel, fomentando la colaboración horizontal no jerárquica. La teoría X, en contraste, podría estar representada por el general Groves, que aplicó un control estricto mediante presupuestos, seguridad, etc., típico de entornos con poca confianza en el equipo. Esta combinación de los dos personajes es lo que permite hablar del modelo XY. Inversión en investigación y desarrollo. MacGregor argumentaba que las empresas, en general, debían priorizar la investigación en comportamiento organizacional para mejorar la productividad. El proyecto Manhattan fue un caso extremo de cómo la inversión masiva en investigación y desarrollo, aproximadamente 2.200 millones del año 1945, lo que equivaldrían a 38.000 millones hoy en día. Esto es lo que puede lograr avances disruptivos. MacGregor diría que, así como el gobierno invirtió en física nuclear, las empresas deben destinar recursos a estudiar motivación, comunicación y estructura organizacional. Lecciones para el management moderno. Los equipos interdisciplinarios,
El proyecto combinó físicos, ingenieros y militares, y McGregor enfatizaba en que la diversidad de habilidades es crucial. Ambientes de alta presión. La urgencia por construir la bomba antes que Alemania mostró que bajo el liderazgo inspirador de Oppenheimer, los equipos pueden superar obstáculos. Ética y responsabilidad. McGregor alertaba sobre la desconexión entre los líderes y los empleados. Oppenheimer, tras la bomba de Hiroshima, ejemplificó las consecuencias morales de las decisiones jerárquicas. La productividad depende de cómo tratas a las personas. Teoría I. Innovar requiere invertir no solo en tecnología, sino en entender a los equipos. McGregor llegó a teorizar que su teoría sobre el management o la dirección de personas requeriría una gran inversión en dólares, puede que más incluso que el proyecto Manhattan. Y para terminar, hablaré sobre la película de Christopher Nolan, una película del año 2023. Es un drama biográfico épico que explora la vida del físico Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, conocido como el padre de la bomba atómica. La película, basada en el libro ya citado, combina tensión política, dilemas morales y un estilo visual impactante típico del cine de Nolan. La estructura narrativa viene a ser como dos líneas temporales en color y blanco y negro. Por un lado está la fisión, que se representa en color, que asume la perspectiva de Oppenheimer desde sus días como estudiante hasta el desarrollo de la bomba en el proyecto Manhattan. Y la fusión, que está representada en blanco y negro. Las audiencias políticas, empezando por Levi Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., para acceder al puesto de secretario de Comercio en el año 1959 y pasando posteriormente a las audiencias de 1954, que impulsó él mismo, donde se cuestionó la lealtad de Oppenheimer a Estados Unidos durante una especie de caza de brujas macartista. La película, el argumento central, muestra a Oppenheimer como un genio atormentado, interesado en la física cuántica y simpatizante de causas izquierdistas de los años 30. El proyecto Manhattan, que en el caso de Oppenheimer duró de 1942 a 1945, bajo la supervisión del general Leslie Groves, interpretado por Matt Damon, Oppenheimer dirige el laboratorio de los Álamos, reuniendo a científicos como los ya citados Niels Bohr, Fermi y Edward Teller. El clímax es la prueba Trinity, que se llevó a cabo el 16 de julio de 1945, donde la primera bomba atómica detona con una secuencia audiovisual sobrecogedora. Hiroshima y Nagasaki. Tras el éxito, Oppenheimer sufre esta crisis moral, especialmente cuando el gobierno usa las bombas contra civiles en Japón. Esta famosa cita del Bhagavad Gita que ya he mencionado refleja la angustia profunda que sentía el científico. Caída política. En la posguerra, Oppenheimer aboga por el control de armas nucleares, enfrentándose a figuras como Lewis Strauss, el presidente entonces de la Comisión de Energía Atómica, AEC, quien impulsa su marginación en la era McCarthy. Los temas clave serían la responsabilidad científica, ¿puede un científico controlar el uso de sus descubrimientos?, la paranoia de la Guerra Fría. La película retrata cómo el miedo al comunismo destruyó carreras enteras. El legado ambivalente. Oppenheimer es a la vez un héroe patriótico y un mártir ético. En cuanto al estilo y la técnica, pues la banda sonora es de Ludwig Göransson, que crea un score opresivo con silencios estratégicos. Efectos prácticos. Nolan evitó utilizar imágenes generadas por computador para la explosión de Trinity usando pirotecnia real. Actuaciones. Pues Murphy transmite la fragilidad y genialidad de Oppenheimer, mientras que Downey Jr. brilla como su antagonista. Emily Blunt, haciendo de Kitty Oppenheimer, su esposa, y Florence Pugh, haciendo de Jean Tatlock, su amante,
añaden profundidad emocional. Posteriormente, Lewis Strauss fue evaluado por el Congreso de Estados Unidos para determinar su idoneidad como secretario de Comercio, un nombramiento propuesto por el presidente Dwight Eisenhower. Sin embargo, el proceso terminó en un rechazo histórico, marcando la primera vez en 40 años que el Senado negaba un puesto en el gabinete presidencial. El filme cierra con una conversación entre Oppenheimer y Einstein, donde se sugiere que la bomba desencadenó una cadena de autodestrucción humana. La última imagen, un paisaje en llamas, remite al miedo nuclear actual. Oppenheimer no es solo un biopic, sino una meditación sobre el poder, la culpa y los límites de la ciencia. Nolan la plantea como una tragedia griega moderna, donde el Prometeo americano roba el fuego de los dioses, pero es condenado por ello. Dura 3 horas y obtuvo 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor. La película también se atreve a llevar a cabo algunas licencias creativas. Por ejemplo, algunas eran para simplificar la narrativa y otras para intensificar el drama. El encuentro con Einstein en el lago, pues en realidad Einstein y Oppenheimer se conocieron, pero la conversación dramática junto al lago es ficción. Einstein no fue centrar en las dudas de Oppenheimer sobre la bomba H, fue más bien Kurt Gödel quien habló con él en Princeton sobre las consecuencias éticas. La segunda licencia, la escena de "ahora me he convertido en la muerte". Pues esta frase la pronuncia en un momento íntimo con Jean Tatlock, más o menos por el año 1943, cuando en realidad la citó públicamente en 1965 para una televisión, recordando cuál fue su reacción tras la prueba Trinity. Nunca lo dijo en privado, como muestra la película. Tercera, el juicio de seguridad. Se presenta a Lewis Strauss como villano principal, el gran conspirador. En realidad, según el libro, Strauss fue importante, pero el juicio fue impulsado por múltiples actores. El FBI, los políticos anticomunistas como McCarthy y algunos rivales científicos como Edward Teller, el padre de la bomba H. Cuarta, Jean Tatlock y el suicidio. En la película implica que su muerte pudo ser un asesinato del gobierno. En los hechos relatados en el libro no hay evidencia de ello. Tatlock sufría depresión severa y su suicidio fue confirmado por investigaciones. Quinto, Oppenheimer y la bomba de Hiroshima. Muestra a Oppenheimer horrorizado tras el bombardeo en la película. El libro. En 1945, Oppenheimer apoyó públicamente el uso de la bomba. Incluso dio discursos defendiéndolo. Su arrepentimiento fue progresivo, no inmediato. Sexto, la votación científica sobre el uso de la bomba. Esto se representa en la película con una tensa votación en el laboratorio de los Álamos, cuando en realidad nunca ocurrió. Los científicos debatieron, pero la decisión fue exclusivamente política. Es la decisión que adoptó Truman y el comité militar que dirigía la guerra. Séptimo, el sabotaje a Teller con cálculos erróneos. En la película, Oppenheimer le da datos incorrectos a Teller para retrasar la bomba H. Pero en los hechos nos dicen que no hay pruebas de esto. Teller y Oppenheimer tenían desacuerdos, pero no hubo sabotaje. Octavo, el momento del discurso post-Hiroshima. En la película, Oppenheimer vomita y ve visiones al dar un discurso triunfalista. En el libro se representa una realidad diferente. Su crisis fue interna, pero en público mostró ambivalencia, no colapso. El discurso real fue mesurado. Noveno, la relación con su mujer, Kitty. Se muestra a Kitty como una alcohólica desde el principio, pero la realidad nos dice que sus problemas con el alcohol empeoraron después de la guerra, no durante la época de los Álamos. Y 10.
el final con Einstein y la bomba H. En la película, Einstein advierte a Oppenheimer sobre Strauss y la bomba H en 1947. Sin embargo, Einstein en la realidad no participó en esas conversaciones. Fue Bethe y otros quienes alertaron sobre los riesgos. ¿Por qué esta licencia? Seguramente porque priorizó el drama psicológico sobre la precisión histórica. Por ejemplo, la escena del lago con Einstein simboliza la culpa de Oppenheimer, y Strauss, como villano único, simplifica el conflicto político. Bien, y ahora pasemos a ver algunos de los lugares que aparecen representados o bien en el libro o bien en la película. Bien, pues veamos ahora los lugares por los que transcurrió esta historia del gran físico Robert Oppenheimer, tratado al menos parcialmente de manera injusta por parte de la administración de Harry S. Truman, aunque luego la administración de Kennedy y Johnson trató de limpiar su imagen y reconocerle el mérito que había tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Para comprender el perfil de Robert Oppenheimer lo he dividido en tres partes. Una parte como estudiante, realizando sus estudios. Otra parte como director científico, el proyecto de los Álamos. Y otra parte como acusado por no cumplir las reglas de seguridad. Y empezamos la parte educativa con el colegio al que los padres de Oppenheimer le enviaron, un colegio judío que estaba vinculado a la cultura ética. Y es que la sociedad de la cultura ética es un movimiento consecuencia de las tradiciones morales seculares del siglo XIX, principalmente en Europa y Estados Unidos. Mientras que algunos en este movimiento se organizaron para un movimiento humanista secular, otros intentaron construir un movimiento moral que fuera enfáticamente religioso, en su enfoque para desarrollar códigos éticos humanistas, en el sentido de alentar estructuras congregacionales y ritos y prácticas religiosas, o sea, una mezcla entre sentimientos y religión. La cultura ética se basa en la idea de que honrar y vivir de acuerdo con los principios éticos es fundamental para vivir de acuerdo con estos principios y tener vidas significativas y plenas, y para crear un mundo que sea bueno para todos. Los practicantes de la cultura ética se enfocan en apoyarse unos a otros para convertirse en mejores personas y en hacer el bien en el mundo. Es un colegio elitista, un colegio vinculado a Felix Adler, un colegio donde se practica la ayuda y los deportes de alto nivel. Pretendía convertirse en un colegio altruista, pero finalmente se convirtió en un colegio de alto standing por la cantidad de solicitudes que tuvieron que atender. Entonces pronto se convirtió en una de las mejores escuelas de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Habida cuenta de la importancia que tiene esto en el futuro personal y profesional, pues lógicamente el número de solicitudes tiene que ser necesariamente muy alto. Bueno, esta es la parte de educación obligatoria, de educación infantil, primaria y hasta del bachiller. ¿Qué pasa a partir de entonces? Pues que se traslada a la Universidad de Harvard, como no podría ser de otra manera. Vamos a visitar. Bueno, esto es una imagen de la Free School actual. Bueno, el Mount Auburn es un paisaje tradicional de la ciudad de Cambridge.
forma parte del paisaje cotidiano de su etapa formativa. Está cerca de varios clubes sociales y cafés de intelectuales que frecuentaban los estudiantes y los profesores. En septiembre de 1923 se va a vivir a una casa antigua, viviendo con otro alumno llamado Frederick Bergheim. Le llevaba un año de carrera. Estaba cerca de las oficinas de The Harvard Crimson, que es el nombre de los equipos deportivos de la Universidad de Harvard. Vamos a ver si lo apreciamos desde aquí. Toda esta zona es Mount Harbour. Una curiosidad es que él se hacía el té con un samovar, que es un aparato que funciona con carbón, y es muy frecuente su uso en toda la comunidad rusa. Bueno, de aquí nos vamos a dirigir a Winthrop Street, el número 66 concretamente. Aquí cerca de esta iglesia está la ubicación vinculada a estos estudios de Harvard de Robert Oppenheimer. Cerca de la Lutheran Church, la iglesia luterana, que aparece aquí centrada, donde existía también un club estudiantil liberal. Ahí conoce a John Edsall, que le convence a publicar un nuevo periódico, El Tábano, en referencia a Sócrates, el tábano de los atenienses. Y de aquí se irá a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Su primer destino es la Free School, que es la que hemos visto antes por error. Cruzamos el Atlántico y nos vamos al Reino Unido, las Islas Británicas, a la Free School. Esta es la antigua ubicación, la primera ubicación de los laboratorios Cavendish, porque él iba con la indicación de alcanzar cierta práctica a nivel experimental, y por eso va al mejor laboratorio relacionado con la física cuántica, con las nuevas teorías de la relatividad de Einstein, y se va al Cavendish laboratorio Cavendish, que inicialmente estuvo aquí, en la propia universidad, en el centro de la universidad. Y luego está en una ubicación más moderna, más actualizada. Nada tiene que ver esta ubicación con la que seguramente se encontró él. Pero bueno, los laboratorios Cavendish tienen un prestigio internacional ganados, y llama la atención, a ver si lo podemos ver, que es la lectura de esta, en la entrada de este texto, de este salmo, o principio de un salmo, que los trabajos del Señor conmueven las almas de los que lo estudian. De alguna manera es una llamada a la inmensidad de la obra divina, y que forma parte
del espíritu con que se inspira los trabajadores del laboratorio Cavendish. Bien. Las aulas de la época de Oppenheimer están más o menos por aquí. A ver si podemos ver alguna un poquito más con detalle. Desde la calle, desde el exterior, para hacernos una idea de por dónde transcurrían sus pasos en esta universidad. No fue para nada una época feliz para Oppenheimer. De hecho, la Free School Lane, la calle Free School, Escuela Libre, se encuentra a 80 kilómetros de Londres y le rodean varias villas y pueblos. Su fama la debe a la Universidad de Cambridge, que incluye a estos laboratorios Cavendish, denominados en honor a Henry Cavendish. Edificios emblemáticos serían el Hospital Addenbrooke, el coro de la capilla del King's College y la biblioteca de la universidad. Estos dos últimos edificios sobresalen respecto del resto de la ciudad. También se encuentra un campus de la Universidad Anglia Ruskin. De acuerdo con el censo de 2001, la ciudad cuenta con 108.000 habitantes. De ellos, 22.000 son estudiantes. Como no estaba nada contento, pues sus padres le sugirieron que hiciera una visita a un pueblo más tranquilizador, que lo tenemos por aquí. Aquí. Swanage. Aquí trataba de encontrar un poco de paz. Es un pueblo turístico en la costa. Como se puede ver, pues las playas acogen a todo tipo de turistas en la época de buen tiempo, lógicamente, porque no es habitual que haga buen tiempo fuera de los meses de verano. Por estos paseos estuvo nuestro científico tratando de encontrar la paz, cosa que inicialmente no logró. Bien. Aquí pasó un tiempo antes de llegar a los laboratorios y durante esa estancia sufrió una crisis nerviosa, y es que el estrés y las expectativas académicas y su propio estado mental lo llevaron a un colapso emocional. En el libro de Kai Baer y Martin Sherwin se sugiere que este fue uno de los primeros episodios serios donde se puso de manifiesto su fragilidad emocional. Seguía sintiendo signos de profunda ansiedad y depresión. Para mejorar su estado de ánimo, se dirigió también a esta otra localidad cercana a la universidad, Grantchester, junto al río Cam. Cam es el que da nombre a Cambridge, el río que da nombre a la universidad. Es un pueblo mucho más tradicional, pero a la vez parece ser que esta tranquilidad le permitía a Oppenheimer desconectar hasta cierto punto de sus
malestares y sus inquietudes mentales. Por estas orillas del río podía pasear, llegando incluso hasta la propia universidad. Una casita como esta podría haber sido su residencia durante ese tiempo. Bueno, estamos por lo tanto en Grantchester. Y ahí vemos una vista aérea del pueblo, de la localidad donde se ubica la Universidad de Cambridge. Durante su estancia se sentía profundamente infeliz en Cambridge porque no le gustaba la física experimental. Se sentía aislado y sufría de ansiedad. Las caminatas solitarias eran una forma de aliviar su estrés. Se asocia este lugar, en sus memorias, con sus estados de ánimo más oscuros y reflexivos, pero también con momentos en que se conectaba con la poesía y la naturaleza. Es el tipo de lugar que resonaba con su lado introspectivo y literario. Después de hacer un viaje a Córcega, se siente más amable y tolerante, deja la consulta del psiquiatra en Cambridge y se va a vivir a la ribera del río Cam. Podemos ver una ubicación el King College. Y todos estos ubicaciones y localidades relacionados con la universidad. Vale. De aquí se va a Göttingen. Vamos a empezar con Bunsenstraße. Bunsenstraße 9. Göttingen, en Alemania, en Baja Sajonia, se va a hacer el doctorado con Max Born. Esto es. Para bajar a pie de calle, vamos al número 9, aunque la numeración ha podido cambiar, pero originalmente estaba por ahí, por el número 9. Aquí estaba el despacho de Max Born. Se conocen cuando él tenía 22 años y le llama la atención a Born que se interesaba por los mismos temas que otros grandes alumnos como eran Heisenberg y Schrödinger. Desde el principio dice: Oppenheimer me pareció un hombre de mucho talento, y entonces le invita a Göttingen. Vamos a ver algún lugar asociado a esta estancia en Göttingen. Ritterplan es uno de ellos. En este entorno, que ha conseguido mantener buena parte del encanto de su urbanismo, aquí empieza a elaborar su memoria, su tesis doctoral. En Göttingen, o en Göttingen, Oppenheimer finalmente encuentra un entorno donde la física teórica era reverenciada y bajo la guía de Max Born floreció como físico. Una de las cosas que le pide Max Born
es que se interese mucho más por las matemáticas. Vamos a ver concretamente el Institute for Numerical and Applied Mathematics. No es una cosa que le interesase especialmente, pero de alguna manera era necesario para dar término a su tesis. Allí conoció a jóvenes brillantes como Dirac, Heisenberg, Pauli, con quienes compartió no solo debates intensos, sino también la emoción de estar en el centro de la revolución cuántica. Era una nueva ciencia, estaba siendo explorada, la mayoría de la gente no tenía idea de en qué consistía y eran los pioneros y desde ese punto de vista estaban abriendo camino. Esta es la ubicación actual del Instituto de Física Teórica. A pie de calle su aspecto es este que vemos aquí, un edificio mucho más moderno que el que se encontró seguramente Robert Oppenheimer, pero que está vinculado a la figura del gran físico. Y aquí es donde Robert Oppenheimer empieza a centrarse un poquito más en la física teórica. Su intensidad y estilo dramático le granjearon tanto admiración como recelo entre sus compañeros, pero nadie dudaba de su genio emergente. Y para terminar esta parte de él como estudiante, pues nos vamos a ubicar de nuevo en Estados Unidos, en la calle Montgomery. Volvemos a cruzar el charco, como lo hizo en su día Robert Oppenheimer, porque él ya tenía idea de trabajar en esta universidad. Y esta parte, Montgomery Street, sale en la película de Robert Oppenheimer, en la película de Nolan, y por eso es conveniente ubicarnos en esta parte, en este punto. Esto es. De hecho, hay una imagen donde sale con su novia, que en ese momento ya era Kitty, paseando por una calle parecida a esta, no necesariamente esta. Vale. En la calle Montgomery. De aquí pasamos a su tarea, a su trabajo como profesor en la Universidad de Berkeley. El edificio se llamaba Le Conte Hall, aquí. Al otro lado de la bahía, básicamente, y para ver un poquito a pie de calle nos ubicaremos en el interior para ver una de las aulas que se utilizan, y a mí por lo menos me llama la atención la cantidad de estudiantes asiáticos que salen en esta imagen. Prácticamente no se ve ninguno afroamericano. Y esto sigue siendo un lugar donde se enseña física. Supongo que física teórica, pero tampoco lo puedo acreditar. Vamos a ver desde la calle
aspecto que tiene, y luego entraremos en alguno de los edificios también. Más o menos es esta zona. En esta parte que es peatonal es por donde estaba la entrada principal al Le Conte Hall. Allí su estilo didáctico destaca porque es un estilo único, donde, por ejemplo, Oppenheimer animaba a sus alumnos a interactuar entre sí. Él daba clase en la sala 219 y ahí conoce también a Ernesto Orlando Lawrence, que ocupa un edificio de madera contiguo y pone en marcha el primer acelerador de partículas, el ciclotrón. Vamos a ver este laboratorio. Está muy vinculado a la parte teórica que desarrolló Robert Oppenheimer. Y bueno, la amistad con Lawrence fue bastante estable. Tuvo algún que otro altibajo, pero en general mantuvieron una buena relación personal. Como se puede ver, es un laboratorio cargado de elementos computacionales. Este podría ser la zona del acelerador. Estas son las vistas que se ven desde lo alto. Y ahora, como también está vinculado a la figura de Robert Oppenheimer, pues también recibe visitas de todo tipo. Y trabajos experimentales. Aquí tenemos a Ernest Orlando Lawrence. Y la imagen que tenía inicialmente, que debía de ser un edificio de madera. Y aquí las grandes máquinas de computación. Y esta podría ser una zona de mantenimiento. También reciben visitas, tienen zona visitable y una zona de esparcimiento para trabajadores y visitantes, supongo. El LBNL, conocido por sus siglas en inglés, era conocida también bajo la denominación Laboratorio de Radiación Berkeley, pero más conocido como el Berkeley Lab, solamente LBL. Es un laboratorio nacional del Departamento de Energía de los Estados Unidos que realiza investigaciones científicas clasificadas como no confidenciales. El LBL opera y es administrado por la Universidad de California y ostenta la distinción de ser el más antiguo de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Fue fundado como laboratorio de radiación de la Universidad de California, asociado con el Departamento de Física el 26 de agosto de 1931, por este profesor Ernest Orlando Lawrence, como un lugar para centrar la investigación en física en torno a su nuevo instrumento, el ciclotrón, un tipo de acelerador de partículas por el que Lawrence ganó el Premio Nobel de Física en 1939. El ciclotrón está vinculado a este lugar, aunque ya aparentemente no queda nada que se pueda apreciar. No se ve ninguna casa de madera, seguramente la casa de madera ha desaparecido. Esta es la vista desde lo alto. El interior lo hemos podido ver anteriormente. Y pasaríamos a otra ubicación, la calle Shasta, carretera Shasta. Cerquita, en la misma ciudad de Berkeley. Y aquí
Nos paramos un momento. Esta calle está en las montañas de Berkeley y ahí es donde cenaba con sus alumnos. Un plato que le gustaba hacer eran los huevos Opie, no sé exactamente cuál es la receta, y preparaba también unos martinis. Siempre en invierno, primavera, verano, otoño, siempre con las ventanas abiertas. De tal manera que en invierno los alumnos se apiñaban en la chimenea. Empezaron a copiar las extravagancias del propio Oppenheimer. Y de hecho a este grupo de alumnos que le seguían a todas partes y que de alguna manera eran su corte principesca, los llamaban los chicos Nim Nim. Un detalle de este grupito podría ser una de estas casas, es que les gustaba cenar en un restaurante que estaba en este número de la calle Sacramento, o sea, Sacramento Street, y se llamaba Jack's. Ahora mismo pues no se observa ningún restaurante de estas características, como no sea que esté en el edificio tapado. Y allí pues el propio Oppenheimer, entre todos, vaya, elegían el vino con el que iban a cenar. El propio Oppenheimer proponía un vino y siempre pagaba la cuenta, con lo cual todos estaban encantados. Incluso se desplazaron a Ann Arbor, que es otra ubicación y es donde daba clases en verano Robert Oppenheimer. Y la mayoría de sus estudiantes le acompañaban en esas clases. Aparentemente es una ciudad mucho más veraniega, mucho más dedicada a la jardinería y probablemente los servía también para distraerse y para relajarse en esas épocas no lectivas. Esta fue una etapa seguramente bastante feliz para él. La dependencia orgánica estaba en la Universidad de Michigan. Y aquí pues se ve el Museo de Arte Natural. No lo vamos a visitar. Bueno, estando ya como profesor en Berkeley, empieza su periplo en Los Álamos. Los Álamos sigue teniendo, ha sido conservado como una zona de visitar, pero bueno, aquí podemos ver el paisaje de esa zona. Ahora entraremos un poco más en detalle. Como se puede ver, hay variaciones climáticas extremas. Hay veranos calurosos e inviernos muy intensos. El llamado Laboratorio Nacional de Los Álamos está ubicado en esta parte y han conservado este edificio que de alguna manera era el edificio de la puerta de entrada, del control de entrada. Aquí tenían que presentar los científicos su acreditación. Esta es una réplica de Little Boy. Y este es el paisaje que rodea toda esta zona. Un paisaje de naturaleza claramente india.
De hecho, la idea, cuando terminó el proyecto, una de las ideas que tenía Oppenheimer era que esto debía de ser revertido a los indios. No le hicieron caso. Merece la pena dedicarse a ver el primer laboratorio, perdón, el primer museo que se abrió, que recuerda toda aquella época. El trabajo que se hizo, las dos figuras predominantes, tanto Oppenheimer a la izquierda como el general Groves a la derecha, que establecieron una relación muy productiva, muy sensata, sin llegar necesariamente al afecto, pero sí al respeto mutuo, cada uno desde su papel. La figura de Oppenheimer está ampliamente representada. Este coche sale muy a menudo, o sea que debía de ser el coche principal o el coche oficial o uno de los coches oficiales. Y esta podría ser la sala de estar de la casa donde se alojaba Oppenheimer con su mujer. Llegaron a tener dos hijos, Peter y Tony. Tony era la pequeña y Peter pues fue un chaval hasta cierto punto complicado, como su padre. Hay otro museo. A falta de museos no será. Siempre las dos figuras de preferencia. Y toda la trayectoria de lo que se hizo en este está explicada. Todos los problemas que tuvieron que solventar, los problemas con la ignición para alcanzar la criticidad. Tenían que lograr que la explosión forzase la unión de dos piezas de uranio o de plutonio, y esta fue una de las principales problemas que tuvieron que resolver. Bueno. En realidad, el nombre de Los Álamos era secreto, solo se conocía por el distrito postal, y era el distrito número 1663. La vinculación que tiene Oppenheimer con esta zona está explicada en el libro por la cantidad de veces que venía él a un lugar que estaba cerca de esta sierra que vamos a ver y que luego veremos ese lugar. La Sierra Sangre de Cristo. Venía aquí a cabalgar con frecuencia, a desconectar. Los que le conocen por esa época dicen que le gustaba tanto que a veces se tiraba, podía estar más de un día cabalgando. Era incansable. Y en estos páramos se enamoró de este paisaje, de este clima, de esta zona, y estableció un vínculo tan grande que luego, cuando el general Groves no encontró un lugar idóneo para montar el laboratorio de Los Álamos, Oppenheimer le propuso esta ubicación. Bueno, esta ubicación también está vinculada a una estación de misiles. El desarrollo de la bomba atómica también se empieza a interesar
por los lanzamientos de misiles, como vector de reparto de las bombas nucleares a partir de los años 50, con el Sputnik. Los americanos se empiezan a interesar por los misiles y empieza también la carrera espacial. O sea que van vinculadas la carrera armamentística con la carrera espacial. Y el último sitio que vamos a visitar es el lugar donde se hizo la prueba Trinity. Es un lugar visitable. Hay un monolito conmemorativo, explicaciones de lo que pasó, de lo que sucedió. Hay una réplica de la primera bomba, la de Hiroshima, restos del efecto de la explosión. Fue realmente una gran hazaña científica, algo que no se había conseguido anteriormente y que permitió que los Estados Unidos se pusieran en la parte de cabeza de la guerra contra los japoneses, forzándoles a solicitar el armisticio. La afición por esta zona viene de las cabalgatas que hacía con su hermano Frank, el hermano menor. Es otro lugar que se puede visitar y que está vinculado a este paisaje de esta parte de Estados Unidos. Grass Mountain, por ejemplo, es este lugar en el norte de Nuevo México, cerca de donde Oppenheimer y su hermano Frank pasaban tiempo explorando y cabalgando. Fue durante estas estancias en la naturaleza que Oppenheimer se enamoró del paisaje del suroeste americano, y lo que luego influiría en su decisión de establecer el laboratorio secreto de los Álamos en esta ubicación. Hay una ubicación que está en una casita que habían comprado los padres y que se llamaba Perro Caliente. Y desde esta casita, desde esta ubicación, se podía observar la Sierra de la Sangre de Cristo, esos montes que de alguna manera marcaron este enamoramiento de Oppenheimer por este paisaje, por estos lugares. En este campo de pruebas de misiles que hemos visto antes, la Fuerza Aérea y la Armada llevaron a cabo pruebas tecnológicas de cohetes, de vehículos aéreos no tripulados, y también dieron entrada a otros contratistas del sector aeroespacial. La NASA incluso estuvo ahí. En la zona de Trinity fue donde se llevó a cabo esta primera prueba de un arma nuclear. Tuvo lugar el 16 de julio de 1945, la primera explosión nuclear realizada por el ser humano, y la bomba detonada usaba como material fisionable el plutonio, igual que la que fue lanzada más tarde sobre Nagasaki, Japón. El impacto de lo que consiguieron
fue tan grande que luego la fama le acompañó por el resto de su vida, para bien o para mal. Aquí vamos a ver cómo incluso su hermano pagó algunas de las consecuencias de la fama de Robert Oppenheimer y finalmente logró pues este reconocimiento, ¿no? Un exploratorium, un museo de ciencias. Aquí lo vamos a ver. En memoria de lo que había pretendido Oppenheimer, que era desentrañar los misterios de la ciencia a todos los niveles. Este es una de las zonas de mayor impacto científico y turístico de la ciudad de San Francisco y de alguna manera guarda la memoria del hermano mayor, Robert. Es un museo interactivo que desarrolló de una idea propia de su hermano pequeño. Bueno, dentro del proyecto Manhattan también conviene visitar las reuniones secretas que se llevaron en diferentes puntos de Estados Unidos, como por ejemplo es este de aquí. El laboratorio de investigación de la empresa General Electric. Aquí fue Ernest Orlando Lawrence quien le va introduciendo en el grupo de trabajo y las ideas son tan magníficas que se hace con un puesto en este conjunto de asesores del gobierno que se reunían, ya digo, de manera absolutamente discreta y reservada a muy poquita gente. Aquí es donde se gana Oppenheimer el derecho a dirigir el proyecto de los Álamos, por las ideas que aporta y por su capacidad de gestión. Una capacidad de gestión que ha quedado de manifiesto en la parte anterior. Era capaz de dirigir a personas de grandísimo nivel, incluso gente que había ganado el premio Nobel, cosa que él no consiguió nunca, pero su carisma le llevó a dirigir a este grupo de gente y conseguir de ellos unos resultados extraordinarios. Bueno, pues esta es la parte de Oppenheimer como director. Pero hay una parte más oscura que es la parte de acusado, que también se refleja en la película. En esta ciudad vivió con su familia Robert Oppenheimer y ya a partir de este punto, más o menos por esta zona, empiezan los problemas con el FBI. El FBI, cuando ocupan esta casa, el FBI comienza a colocar micrófonos ocultos. Y esas grabaciones son tomadas como pruebas de cargo cuando el Comité de Trabajo de la Energía Atómica se plantea la renovación de sus credenciales de seguridad. Lo utilizan de manera torticera por parte de Lewis Strauss, como se explica en la película. De ser profesor en Berkeley, él se desplaza a Princeton.
y es porque empieza a vincularse con el Instituto de Estudios Avanzados, trabajando concretamente con Lewis Strauss. Hay una relación de amor-odio muy intensa entre los dos, pero realmente, como se dice en la película, pues es el propio Lewis el que utiliza todos los documentos que había conseguido el FBI y algunas declaraciones que se van produciendo por el camino con su vinculación a los grupos izquierdistas vinculados, en cierto modo, al Partido Comunista. Esta es la casa de Alden Lane. Aquí, pues, tenía una buena casa, un buen sueldo, un coche oficial, grandes influencias y poco trabajo. Es como un retiro de lujo que garantizan unos contactos políticos de alto nivel. Y aquí empieza a trabajar con Strauss, su enemigo declarado. La calle principal que bordea esta propiedad se llama la calle Dr. Einstein. Esta es la parte trasera, que forma parte también de la propiedad. Y a pocos metros estaba su despacho en el Instituto de Estudios Avanzados, aunque paraba poco. En esa época es una época de grandes viajes, pues para consultas, las que le llama el gobierno, para fichar gente, científicos de diferentes especialidades. De alguna manera era como uno de los primeros think tanks que se establecen. Esta es la zona de trabajo y la entrada estaría ubicada aquí. Este es el Instituto de Estudios Avanzados. El aparcamiento y la entrada principal. Claro, esto es una zona de altísimo nivel. Y él, esta etapa también la compagina todos los problemas políticos a los que se enfrenta cuando declara su interés porque el gobierno actúe con transparencia y se opone al desarrollo de la bomba H, que estaba tratando de sacar adelante uno de sus colaboradores. Y bueno, lo alterna, como decía, con las vacaciones que llevaba a cabo en las Islas Vírgenes, concretamente en la isla de St. John, en esta zona de la isla. Es una zona turística, aguas calientes, aguas tropicales. De hecho, hay una playa que se llama la playa Oppenheimer, donde nos podemos hacer una idea de cómo Oppenheimer cambia su afición por la equitación a otra afición que es, pues, el disfrute del buen tiempo, la buena bebida y el buceo, la práctica del buceo. Son fondos que deben de ser muy interesantes para los aficionados al snorkel y al buceo con bombona. Aquí dejo una huella también. Lo que pasa es que creó una casa y luego un huracán la tumbó. Esta es la playa Oppenheimer. Aunque no es la zona en la que él tenía su casa, pero sí permite hacerse una idea. En esta edificación parece ser que es una zona de unos vestuarios para que los turistas se puedan cambiar,
Y este es el paisaje con el que amanecía todos estos días de relax el gran físico Robert Oppenheimer. Estamos ya en la última etapa. Y al mismo arquitecto que le encarga su casa en la isla de St. John, le encarga un proyecto de biblioteca que se sitúa al lado del Instituto de Estudios Avanzados, en Princeton. Y es una biblioteca curiosa porque parece ser que está abierta por los laterales y también por la zona superior, con lo cual por el día parece que recibe la iluminación del sol y por la noche desprende la iluminación de esas zonas de lectura que dejan escapar esos rayos de luz que se dirigen hacia la oscuridad de la noche. Es un edificio diseñado por Wallace Harrison a petición del propio Oppenheimer, que eran amigos desde que se conocieron en la isla de St. John. Es de alguna manera el legado que deja desde su estancia en el Instituto de Estudios Avanzados. Lo considera así, un legado. Poco después empieza a padecer graves síntomas de un cáncer de garganta, que serían los que provocaron su fallecimiento y muerte. Lo último que vamos a ver es una capilla que se llama Alexander Hall. Vamos a verlo a pie de calle. Esta es la parte trasera. Aquí es donde, cuando fallece, le hacen el funeral, la propia universidad, y donde se reúnen sus grandes amigos, sus grandes benefactores. Se clasifica en el libro de Bert como un funeral de familia, un funeral apagado y agridulce. La música la había escogido el propio Oppenheimer, eran los cánticos de Requiem de Igor Stravinsky. Y aquí es donde la Universidad de Princeton le dio su último adiós a este gran científico, a este gran humanista. Y aquí es donde nos vamos a despedir. La capilla de Alexander Hall. Y nada más. Esto ha sido todo, amigos y amigas. La figura de Robert Oppenheimer, polémica, un personaje complicado, y hemos tratado de encontrar esa vinculación con la dirección de personas, con el management, que da el testigo de su grandeza, no solo como científico, como físico teórico, sino también como emprendedor, como persona que lleva adelante un gran proyecto, una dificultad extrema, consiguiendo un resultado que queda para el resto de la humanidad a un nivel gigantesco. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Hasta otro día.